Bueno, pues yo voy presentando, ¿sí? Eh, Voy a comenzar con estas palabras que para mí es un honor, un gran honor, ¿sí? Que podamos tener presente hoy acá al doctor Jorge Ulnik, ¿sí? Que es un médico y psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? El cual tiene diploma de honor y el cual es doctor también honoris eh, causa allá en la UBA. ¿Sí? El doctor Ulnik ha sido profesor de la Universidad de Buenos Aires, además de un extenso recorrido por diversas universidades del mundo, ¿sí? En España, en Italia, en Canadá, en Australia, en Rusia, en Estados Unidos, ¿sí? Entre otros países, ¿no? Eh, Mencionaba que tenía el doctorado de la UBA, pero también tiene un doctorado honoris causa en la Universidad de Granada. Es miembro titular con funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica Argentina. ¿Sí? Ha sido premio Sigurni, que es un premio muy importante de reconocimiento a la vida y a la obra de trabajo de muchos psicoanalistas en el año 2021. Y además de eso, pues tiene una prolífica producción literaria en diversas revistas, y ha publicado libros en conjunto, pero quisiera destacar el libro que para mí pues, es lo más conocido, ¿sí? Que es el del psicoanálisis y la piel. ¿Sí? Es un libro que además de estar en español y en inglés, está en idiomas como el ruso y el árabe y el italiano, ¿no? Entonces, doctor Ulnik, de nuevo, muchas gracias por su presencia en este espacio y queda con la palabra. ¿Sí? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Fernando. Para mí es un honor y un gusto estar con ustedes. Agradezco a los organizadores de la actividad y directivos de la institución el haberme invitado. Y bueno, yo voy a hablar del enfoque psicoanalítico de los problemas de la piel, pero también un poco como una excusa para hablar de psicosomática en general, porque se plantean problemas que no son exclusivamente atingentes a la piel, sino a también otro tipo de enfermedades que pueden ocurrir. Entonces, bueno, voy a pasar unas diapositivas para acompañar mi exposición, así ustedes me pueden seguir más fácilmente, ¿no? ¿Cuál es la realidad con la que un dermatólogo se enfrenta en su práctica cotidiana? Primero, que hay variables psicológicas y eventos estresantes de la vida que pueden desencadenar o empeorar los síntomas cutáneos y las enfermedades de la piel. También que hay muchas enfermedades de la piel que pueden tener consecuencias emocionales y desencadenar síndromes depresivos o ansiedad. Por eso puse acá sí primero, piel después, y acá piel primero, sí después. Y luego hay pacientes con desórdenes psiquiátricos primarios que pueden, como el delirio de parasitosis, por ejemplo, que pueden acudir al dermatólogo en su primera consulta. Tienen una enfermedad, una psicopatología, pero no van ni al psicoanalista, ni al psicólogo, ni al psiquiatra, sino que van al dermatólogo. Ahora, cuando el dermatólogo se enfrenta con este tipo de problemas, muchas veces necesita ayuda y trabajo en equipo, como lo mismo nos pasa a nosotros cuando el paciente tiene enfermedades orgánicas. Y ocurre que deriva al paciente al psicólogo, al psicoanalista o al psiquiatra y el paciente no quiere ir, rechaza la derivación. ¿Por qué la rechaza? La rechaza porque puede tener miedo a no ser considerado un paciente verdadero o una persona confiable. Por ejemplo, dice, yo no estoy loco para ir a un psicólogo o a un psicoanalista. Además, tiene miedo de experimentar conscientemente las emociones dolorosas o la sensación de debilidad que están escondidas y al mismo tiempo expresadas por la enfermedad de la piel. Acá quiero aclarar algo. Cuando digo expresadas por la enfermedad de la piel, no estoy hablando de un enfoque causal, o sea que el desarrollo teórico que yo voy a hacer y clínico no parte del positivismo, es decir, de las cosas dadas y demostrables porque se tocan, se pesan, se miden, etcétera. Entonces, por ejemplo, si un paciente enfermo de la piel tiene costras gruesas, se dejó estar, y camina por el mundo como si tuviera una armadura, y esa armadura es una piel frágil, agrietada,
que descama todo el tiempo, y yo digo que eso funciona como una coraza. No es que necesariamente estoy diciendo que el paciente, la sensación de coraza o la necesidad de coraza causó la enfermedad de la piel. La enfermedad de la piel puede ser genética, puede ser causada por una situación, un desorden inmunológico, por una bacteria, por un virus, por una alergia, pero cuando se forma esa coraza, por decir así, va a cumplir una función de barrera y de símil protección antiestímulo, que es una función psicológica, a pesar de que la hiperkeratosis, o sea, el desarrollo que él tiene de engrosamiento de su piel, pueda tener causas orgánicas. Muy bien. También porque algunos pacientes suponen que un adulto tiene que ser capaz de arreglarse solo y entonces buscar ayuda psicológica lo considera un signo de debilidad. Otros pacientes son infantiles, dependientes y demandantes y quieren que el médico se haga cargo de todo, como los padres de la infancia. Entonces no acepta la derivación porque lo toma como si el papá y la mamá le dijeran, nos vamos al cine, te dejamos con la abuela. ¿Me explico? O con la maestra. Y muy importante lo último, esto que está acá, que es que el paciente no quiere la derivación porque necesita mantener la disociación psicosomática que le es necesaria para evitar sentimientos confusionales y para sostener la coherencia mental. O sea, hay veces que el paciente no quiere conectarse con los aspectos psicológicos de su problema porque teme volverse loco. Entonces va a decir, yo no estoy loco, no me manda al psicólogo, pero también a veces es que inconscientemente se considera muy expuesto al peligro de la locura. Ahora, ¿qué relación hay entre el psicoanálisis y la dermatología? Bueno, Freud dijo que la piel es la zona erógena por excelencia en sus tres ensayos para la teoría sexual. Y también dijo que cuando tocamos un punto del cuerpo, despertamos un recuerdo que puede evocar una serie de eventos históricos y de ideas reprimidas. Y que aquel que tenga ojos para ver y oídos para escuchar puede convencerse de que ningún mortal puede guardar un secreto. Si sus labios callan, se delata con la yema de sus dedos. ¿Eh? La traición se le escapa por cada poro. O sea que Freud utiliza mucho la metáfora de la piel para referirse a el secreto que se escapa, a lo interno que se sale para afuera o que se puede inferir por lo que está ocurriendo en la piel. Porque además Freud descubrió que el inconsciente tiene una fuerte influencia de carácter autoplástico sobre el cuerpo y su funcionamiento. Y además conceptualizar el yo como un yo corporal y como proyección de una superficie, vincula inmediatamente el yo con la piel y nos muestra cuán similares son las funciones de la piel y las funciones del yo. Ahora bien, en lo que llamamos paciente de piel no está del otro lado del escritorio. Todos somos pacientes de la piel. Nadie está exento de padecer una alergia, forúnculos, acné, una erupción cutánea por un medicamento, una quemadura solar que más tarde va a ser una queratosis actínica, o alguna enfermedad crónica hereditaria, o una dermatitis atópica. Los acontecimientos traumáticos de la vida pueden desencadenar diversas enfermedades cutáneas, incluidas las de características autoinmunes, inflamatorias o infecciosas. No solamente el paciente que se corta o que se lastima o que tiene lo que se llama el prurito psicógeno o el autolesionismo, eso también, pero me interesa mucho incluir la relación que a veces tiene un evento traumático como, en inglés se dice trigger factors, como un factor desencadenante del comienzo de una enfermedad, que por ahí es una enfermedad genética, pero que el gen
se expresa a partir de esa experiencia vital que es epigenética. Además, qué interesante que los genetistas hayan utilizado la expresión de que los genes se expresan. Hay veces no somos conscientes de que los médicos de las ciencias duras utilizan muchísimas metáforas muy poéticas, como por ejemplo los linfocitos asesinos, killer lymphocytes, ¿no? O el ARN mensajero. Es decir, que se utilizan muchas figuras de los vínculos humanos para referirse al funcionamiento químico, biológico, corporal. Entonces, ¿quién es el paciente de piel? ¿Qué le pasa? Bueno, primero va a ser alguien que se siente marcado. Segundo, va a ser alguien que se va a sentir mirado y observará cómo lo miran. Y esto es independiente de que tenga la lesión en la cara, en la mano o en zonas ocultas. Porque las zonas ocultas, el paciente se las mira en el espejo cuando se desnuda para irse a duchar o cuando va a tener una relación sexual. Entonces, ese sentirse mirado no es solamente mirado por el otro que está afuera, sino también es mirado por el otro que es uno mismo mirándose al espejo. Luego habrá una serie de afectos que se pondrán en juego. Uno es la vergüenza y el otro es la envidia. Porque primero, porque la envidia es un afecto muy visual. Y segundo, porque cuando uno está brotado de lo que sea en la piel, mira un afiche de una persona tomando sol o promoviendo un show de baño o simplemente en el verano mostrándose en la playa, inmediatamente se compara y envidia esa completud que se imagina que el otro tiene porque no tiene ninguna marca en el cuerpo, olvidándose de que está lleno de Photoshop todos los afiches que vemos, ¿no? Pero bueno, a la vez tendrá un sentimiento de incomodidad. Esto es muy importante. La incomodidad es uno de los sentimientos más comunes del enfermo de la piel. Se siente incómodo porque le pica, se siente incómodo porque la piel, por ejemplo, se seca o no se estira. Incluso piensen ustedes, por ejemplo, en el caso extremo de una esclerodermia, en donde la piel puede transformarse como en un cuero duro que comprime los pulmones y no deja respirar. O sea que el paciente se siente con su piel como nos sentimos cualquiera de nosotros cuando una ropa nos queda chica. La famosa camisa, ¿cómo se dice ahora? Fit, tiene un nombre que son las camisas ajustadas, ¿no? Entonces, pero también podemos sentirnos incómodos con la ropa que nos queda grande o con la ropa que fuimos a un casamiento, pongamos una mujer que se compró el mejor vestido más caro, más lindo, y de golpe se le cae un langostino con mayonesa encima del vestido y entonces tiene una mancha en el vestido y empieza a sentirse incómoda con el vestido. Y va a sentir enojo y rabia contra el destino, contra los demás, contra sí mismo o contra su propia piel, a la que deseará arrancar, limpiar, pulir, borrar y pintar de mil maneras. Ahora, para muchos especialistas, el psiquismo del paciente es como una caja de Pandora que prefieren no abrir porque surge una interminable secuela de asuntos irrelevantes o de dramas sin solución que consumen el limitado tiempo disponible en el consultorio, por ejemplo, de un dermatólogo. Entonces, para encarar este tipo de problemas, vamos a tener que hacer o desarrollar un tipo particular de pensamiento. Ese pensamiento, esa manera de pensar y de procesar, va a ser transindividual, transdisciplinaria y salvaje.
transdisciplinaria, perdón, transindividual porque incluye la transmisión transgeneracional. Es decir, que un paciente puede tener una enfermedad que está influida por episodios de la vida de sus abuelos o de sus bisabuelos. Por ejemplo, ahora estamos lamentablemente en medio de guerras y los efectos de la guerra van a afectar a los que la están viviendo, a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, incluso más allá todavía. Y hay veces que el que vive la guerra no le pasa nada, aunque está con un trauma interno, se lo va a transmitir a sus hijos y sus hijos a sus hijos y va a aparecer una enfermedad en un nieto relativa a la muerte, a la pérdida de una pierna, a la herida o a algo que se padeció este, en otra generación. ¿Cómo se transmite eso? Se transmite por vía del lenguaje, aunque es bastante parecido a lo que biológicamente es la transmisión genética, ¿no? Transdisciplinario porque varios niveles de realidad al mismo tiempo generan una nueva visión de la enfermedad. Y salvaje es parafraseando un concepto de Claude Lévi-Strauss, que es un antropólogo muy conocido, que llamó pensamiento salvaje no al pensamiento de los salvajes o de las tribus primitivas, sino a un tipo de pensamiento que todos tuvimos en nuestro desarrollo infantil y que restaura el sentido y articula borrando en parte sus bordes el cuerpo, el mundo externo y el otro con el cual nos relacionamos. Ahora, ¿qué dice Freud en sus textos sobre la piel? Un montón de cosas dice. Por ejemplo, que en el placer de contemplación y exhibición, el ojo constituye una zona erógena. Y en los componentes de dolor y de crueldad del instinto sexual, la que adopta esta misión es la piel, que en determinadas partes del cuerpo se ha diferenciado para constituir los órganos de los sentidos y ha sufrido modificaciones hasta formar las mucosas, siendo por lo tanto la zona erógena por excelencia. Entonces, prestemos atención aquí. Freud está proponiendo no solo la erogeneidad de la piel, sino su relación estrecha con el ojo, lo cual y también con el dolor y con la crueldad, lo cual lo sabía muy bien el marqués de Sade y todos los sádicos que practican el sadomasoquismo lo saben perfectamente bien, cómo el dolor y la crueldad forman parte pueden formar parte de la sexualidad. Ahora bien, Didier Angier, que es uno de los autores más importantes, que dejó más huella en sus estudios sobre el yo piel, dice que todas las funciones de la piel tienen un equivalente psicológico y que las fallas de estas funciones psicológicas equivalentes a las funciones de la piel se manifiestan en conductas y motivos de consulta de algunos de los pacientes que consultan al dermatólogo. Por ejemplo, si alguien se siente eh, mm, por ejemplo, muy frágil, muy expuesto, puede pasar que vaya al dermatólogo diciendo que su piel se lastima fácilmente. Y al revés, si alguien se siente duro, como esos personajes tipo Schwarzenegger, puede ser que vaya al dermatólogo pero también al psicoanalista, ¿no? Diciéndole que tiene un engrosamiento de la piel, o que hay partes del, no sé, por ejemplo, del talón del pie que le falta humectación y que raspan y están duras como una lija o como una roca. Entonces, cuando los cambios van más allá de las palabras, las funciones del yo y de la piel pueden alterarse al mismo tiempo, favoreciendo el desarrollo de una enfermedad, porque la piel es la pantalla perfecta para mostrar esos cambios. ¿Qué otras afirmaciones psicoanalíticas podemos encontrar? Una es el concepto de segunda piel de Didier
Angier, perdón, de Stervic, en donde Stervic dice que cuando no hay una función de contención de las partes internas incongruentes entre sí o fragmentadas que una persona oculta o que tiene en su interior, entonces esa función contenedora la va a buscar por medio de algún tipo de habilidad física y de ejercicio físico de alguna manera sobreactuado, ¿no? Y ahí tenemos los patobicas, los fisicoculturistas, pero también algunos atletas, como el caso de esta chica norteamericana que campeona mundial de gimnasia artística, que en su quinto campeonato en Japón, de pronto perdió la seguridad que tenía y empezó muy angustiada a contar sus experiencias de sus padres adictos, de sus abuelos, de un entrenador abusador, y entonces dijo ya no podía más dar vueltas en el aire, y hacer las maravillas que la coronaron como medalla de oro olímpica tantos años. Es clarísimo que sus habilidades físicas funcionaban como segunda piel frente a la historia traumática que ocultaba. Em, Hay autores como Caroline Koblenzer, que era psicoanalista y dermatóloga, que llegó a proponer que la localización de las lesiones puede estar determinada en algunos casos por el significado simbólico que esas lesiones tienen para el paciente. Y esto es lo importante, fue aceptado por el Journal de American Academic of Dermatology hace muchos años atrás, ¿no? Bueno, y Freud también propone, hablando de la pulsión, de las pulsiones y la piel, que la piel puede ser fuente y objeto de excitación sexual. Son un montón de citas que están en el libro El psicoanálisis y la piel, no las voy a mencionar todas, voy a solo decir que las heridas, la succión, la expresión de los afectos, castigos y dolor, el contacto cercano con el cuerpo de la madre, el estímulo térmico, la acción de los ojos, y la necesidad de contacto epidérmico, todas ellas son pruebas o pistas que Freud nos da de cómo la piel puede funcionar como fuente de excitación sexual y también como fuente pulsional, pero también como objeto de la pulsión. Por ejemplo, la piel es objeto de la pulsión de ver, pero la piel es fuente de la pulsión de tocar. Pero la piel es objeto de la pulsión de tocar porque tiene justamente esa dualidad de que yo te toco y yo me toco. ¿Eh? Yo puedo tocar al otro y me toco a mí mismo también. Bueno, y después, cosas también importantes que han desarrollado analistas y psiquiatras, de que la alteración de la sexualidad en los enfermos de la piel, contrariamente a lo que podría pensarse, es independiente del grado de severidad de los síntomas y podría no estar relacionada con la localización genital. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué puede inhibir más a una persona para tener sexo que tener una psoriasis en la vulva, en la vagina o en el pene? Este, Tiene que ser una inhibición sexual enorme alguien que tiene eso, mucho más que alguien que tiene una psoriasis en el codo o en la rodilla. Sin embargo, no es tan así. ¿Y qué nos enseña ese enigma? Nos enseña que la problemática de la piel afecta algo muy fundamental del ser humano, que es el sentimiento de intimidad. Entonces, cuando uno tiene sexo, entra en el campo de la intimidad. Y en el campo de la intimidad, tener una psoriasis en la rodilla o en el codo puede ser tan inhibitorio como tener una lesión, no sé, de vitiligo en el pene. ¿Por qué? Porque
vulnera el secreto que es siempre en el momento íntimo, es un momento donde se revelan los secretos del cuerpo y de muchas otras cosas más. En cambio, el sufrimiento de las enfermedades de la piel puede estar relacionado con preocupaciones sobre textura y apariencia en zonas no genitales. Y hay un australiano que se llama Parker McGinn, que ha escrito un montón, publica muchísimo y que dice, menciona casos en donde la preocupación sexual se asocia con el temor a que el otro traspase las propias barreras o al temor a quedar expuesto. Y entonces las asociaciones de los pacientes mencionados por Maginn pueden ser indicativos de problemas relacionados con la identidad subjetiva, con los sentidos de límite y contención y con las fantasías inconscientes amenazantes que acompañan el contacto y el encuentro con el cuerpo del otro. Como por ejemplo cuando de niños jugamos a la mancha, no sé en Colombia o en México si se llama igual, pero en Argentina jugar a la mancha es que si te toco estás muerto, ¿no? O perdiste. Bueno, Didier llamó el yo piel a una figura que el niño utiliza en las fases precoces de su desarrollo para representarse a sí mismo como un yo que contiene los contenidos psíquicos a partir de su experiencia de superficie del cuerpo. Entonces, esto se puede graficar de la siguiente manera. El yo piel no es el yo de un individuo solo, sino que en los comienzos es el yo de una díada madre-niño y que tiene una hoja interna constituida por el cuerpo del niño que emite estas señales que van para arriba hacia la hoja externa, que es el entorno maternante. Y mientras tanto, la hoja externa del yo piel, que es el entorno maternante, va a emitir señales de respuesta que van y vienen envolviendo a las del niño. Y poco a poco, con el desarrollo, se van produciendo una separación de la hoja interna y la hoja externa, ¿eh? Evolucionando hasta que se disuelve, hasta que se termina una fantasía de piel común con la mamá. Ahora bien, hay alteraciones del Shopier. Por ejemplo, una de ellas es cuando la hoja externa, o sea, los estímulos de la madre, son excesivos. Entonces tenemos un entorno maternante intrusivo que aplasta al niño que está invadido por el entorno, entonces no se produce la separación. O también puede pasar que la hoja externa de la madre sea laxa y entonces los estímulos del niño no son contenidos por esa ida y vuelta de la madre, sino que la atraviesan. Y entonces el niño tiene una sensación de carecer de consistencia. O los dos están hipererotizados y entonces los estímulos van y vienen con una fuerza narcisista que genera una fantasía de envoltura narcisista que aparece en los cuentos para niños bajo la figura de piel brillante, vestidos de lujo. Y ustedes lo pueden ver también en muchas fiestas en donde algunas personas se visten llenas de brillitos y lentejuelas, este, eh, bueno, pueden, no tengo nada contra eso, puede quedar muy bien, pero revela cierta idea de envoltura narcisista, que genera una fantasía de piel común reforzada e invulnerable. Ahora, también puede pasar que la membrana de la hoja externa sea laxa y la hoja interna también. Y entonces todos los estímulos maternos traspasan o caen en saco roto. Y esto genera una fantasía de piel común, desgarrada y herida, que va a aparecer en la literatura
y en los cuentos para niños como piel magullada, desollada y mortífera, y como envoltura masoquista o envoltura de sufrimiento, que la podemos ver en tantas imágenes que nos muestran de personas que se cuelgan de ganchos como de carnicería, colgados de la piel, en actos exhibicionistas masoquistas. Este, Otra cosa que puede ocurrir es que todo funcione bien, pero que la separación sea demasiado brusca. Y entonces la fantasía es la de una piel desgarrada, una piel común desgarrada. Y así es como se viven en algunos pacientes ciertas separaciones, como un desgarro. Entonces lo que viene ahora, vamos a tomar algunos conceptos de Angier sobre el yo piel modificados. Yo he modificado con con cierta rebelión respecto o deseo de aportar al saber constituido de Angier, en donde este, las funciones serían la del límite, soporte continente, barrera de protección antiestímulo, y hay tres más que las voy a explicar después, una vez que expliqué estas. Empecemos por la función de límite. La función de límite es una función que separa un adentro y un afuera y que tiene relación con el contacto, con la transmisión, con la proximidad, la fusión y, como ya dije, el adentro y el afuera. Entonces, veamos el contacto y la transmisión. Hagamos consciente que, por ejemplo, en Argentina hay una expresión que se dice me dio contacto de la electricidad, ¿no? Y que eso quiere decir que te dio una patada de eléctrica el enchufe, ¿no? O sea, me dio contacto, no es un contacto suave, sino que es un contacto letal. Pero al mismo tiempo decimos, te paso mi contacto, o los contactos de Google, que no son letales. Pero cuando fue la época del COVID, ustedes la recordarán, teníamos miedo que si nos tocaba a alguien, podíamos morir por eso. Era horrible la sensación de tener que evitar el contacto, porque por medio del contacto podíamos transmitir un virus letal. Y por último, bíblicamente y tradicionalmente, representado por la lepra, que es una enfermedad poco contagiosa cuando está tratada, o bien tratada y en ciertas variantes no es nada contagiosa, y sin embargo es el símbolo histórico del contagio, que se ve acá en esta figura en donde el que tiene la enfermedad de la piel nadie quiere acercarse. Por eso tiene relación con la proximidad. Yo he hecho una investigación en la universidad midiendo la reacción de distancia que los pacientes con psoriasis tienen respecto de sus figuras más significativas, y había diferencias estadísticamente significativas con la población normal. O sea, el paciente de piel tiene una proxémica diferente que la que tiene los casos controles. ¿Y qué es la proxémica? Es como si fuera una burbuja que se expande y se achica y que mide el espacio que me separa de las otras personas. Entonces, la proximidad y la distancia son variables esenciales en la calidad de vida de nuestros pacientes. Fíjense, por ejemplo, este cheque. Es un cheque que hace una paciente con una enfermedad crónica de la piel y esta es la firma, todo esto, ¿no? Entonces, la pérdida de límites la pueden observar en en sus dibujos, en su verborragia, en su conducta y en sus cheques. Desafortunadamente, esa pérdida de límites no está en el dinero, entonces digamos, paga 60, no paga 60.000, pero firma ocupando todo el cheque con la firma, ¿no? Bueno.
Cuando fue el COVID, la Organización Mundial de la Salud estableció una serie de medidas protectoras, como distancia con los demás, evitar el contacto prolongado, no tocar una serie de cosas, lavarse frecuentemente las manos, especialmente después de tocar, y ser evitados el contacto estrecho, lugares concurridos y espacios confinados. En resumen, una de las principales medidas protectoras consiste en la reactivación de la prohibición de tocar. Angier describe dos prohibiciones del tocar que las llama primaria y secundaria, y lo hace parafraseando a Freud cuando desarrolla el concepto de represión primaria y represión secundaria. Porque él sostiene, y yo creo que tiene razón, que existen prohibiciones del tocar que son fundantes del cuerpo y también del psiquismo y que consisten en una prohibición primaria que se opone a la fusión y el apego extremo y por la cual un tercero retira al niño del pecho, lo lleva a dormir en la cuna, le enseña a jugar solo y le dice basta de estar en brazos, camina solo. La fantasía de amenaza que tiene el niño frente a la prohibición del tocar es la fantasía de arrancamiento. Y la prohibición secundaria del tocar se opone al dominio y el apoderamiento. Es como la canción de Serrat que dice, niño, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca, ¿no? Entonces no se tocan los genitales, no se tocan de otras personas, no se toca la caca, no se toca con violencia, no hay que pegarle a los otros niños. Tu cuerpo es diferente de los otros cuerpos y el espacio es diferente que los objetos. La amenaza es que la mano será cortada. Después en las preguntas, si quieren, me puedo explayar un poco más con esto, pero no lo haré ahora porque no hay tiempo. Pasemos al tema de la identificación y la envoltura, porque recuerden que estábamos acá y ahora estamos en la función de soporte y continente. ¿Sí? Bueno, este, una forma primitiva de identificación es parecerse por fuera. Y una relación entre el proceso de identificación como hecho psíquico es, y el acto material de revestirse con la piel del objeto con el cual se busca la identificación. Esto se traduce en el dicho del lenguaje estar en la piel del otro, no quiero estar en tu pellejo. Y las formas primitivas, el enlace libidinal que en la identificación se logra por introyección del objeto en el yo, en las formas más primitivas es con la envoltura del objeto alrededor del yo. Y ya mitológicamente en la civilización griega, la piel expresaba un sentimiento de identidad y también de fortaleza e integridad. Y curiosamente, revestirse con la piel ajena, como el caso de Hércules, vistiendo la piel del león de Nemea, se ve al otro más fuerte, más entero, más completo, justamente cuando se reviste con una piel que no es de él, como en una época que se usaba el tapado de piel, que las mujeres usaban el tapado de piel. Ahora bien, veamos esta mujer que está embarazada de 4 meses, con una psoriasis muy severa y que no hablaba de su embarazo ni de su futuro de mamá, sino que solo hablaba de su psoriasis, de su piel y de su fantasía de que iba a llegar al 9.º mes toda roja completa como un semáforo, ¿no? Esta paciente hacía psicoterapia de grupo y veía frecuentemente a su dermatólogo. Bueno, entonces yo también la veía y hicimos un ateneo clínico y le sugerí al dermatólogo, dije, mira, a partir de ahora te sugiero que la trates como si no fueras dermatólogo, como si fueras obstetra. Entonces, cuando te venga a ver, medile la panza, auscultale los latidos, pesala, preguntale qué nombre le va a poner y si es varón o nena.
tratala como poniendo el eje en una futura mamá y no en una futura eritrodérmica, que es la eritrodermia es cuando tienen toda la piel comprometida. Y en el grupo de psicoterapia lo mismo. Se empezó a sugerir a los compañeros del grupo y el terapeuta, es decir, cómo podía ser que todavía no le había puesto un nombre, si es varón o si era nena, o si ya pegaba patadas o no el bebé adentro del vientre, etcétera. Y en un mes y medio, la paciente con emulsiones y un corticoide de baja potencia, hidrocortisona tópica, que es muy suave, porque tampoco se le podían dar medicaciones sistémicas por el tema del bebé, y entonces la paciente tuvo una remisión completa, que luego, con la predisposición genética no se pierde, y tuvo una nena perfectamente sana, tuvo rebrotes después, menos importantes, no es que nunca más tuvo psoriasis, pero tuvo un embarazo placentero y un embarazo normal. Esta es una paciente internada en un hospital, en servicio de dermatología. Yo era interconsultor en esa época y las dermatólogas del servicio me dicen, mira, esta paciente cada vez que mejora le damos el alta y se brota de nuevo y no la podemos externar. Queremos que la veas, a ver tu opinión, qué le pasa, qué sé yo. Entonces yo la voy a ver y lo primero que me llama la atención es la cantidad de bolsos y tapados que tiene en la cama, que no hay lugar para ella. Entonces le pregunto qué son todos esos bolsos y dice, no, lo que pasa es que yo soy la caja fuerte del hospital. ¿Cómo la caja fuerte del hospital? Sí, porque los médicos dejan sus valores en unos lockers del hospital, pero hace poco robaron y entonces vino una de las jefas de servicio y me dio su monedero porque había cobrado no sé qué cosa, tenía un montón de dinero y me dijo que por favor si yo se lo podía cuidar. Y como se lo cuidé bien y se pudo ir muy contenta con toda su billetera llena de dinero, entonces vino otra la vez siguiente, dijo si le podía cuidar el bolso, y así se fueron sumando, y entonces yo soy la caja fuerte del hospital. Bueno, yo siempre digo cuando muestro este caso que es una paciente kleiniana, porque es un perfecto ejemplo de la introyección de los objetos internos buenos de los cuidadores, que ella siente, o sea, el perímetro de la piel de esta paciente no es acá, es acá. Ella ha extendido el perímetro de su yo, incluyendo estos objetos valiosos que le daban los médicos del servicio. Este es un paciente en un centro termal del volcán de Copahue, en el sur de la Argentina, que hacen un tratamiento en donde los embadurnan de fango volcánico, se acuestan sobre unas bolsas de arena caliente y los envuelven en unos nylons y después unas toallas. Algo más parecido a la regresión al útero materno, a mí no se me ocurriría jamás, porque es igual. O sea, él tiene los cotiledones de la placenta, que son las bolsas de arena en la espalda, sobre las cuales se apoya. Tiene el unto sebáceo, que es el barro volcánico, y tiene las membranas fetales, que es todo lo que está envuelto. Entonces, este es un paciente en regresión al útero materno que le hace bien por el poder astringente y revulsivo que tiene todos los productos termales que le ponen, y también le hace bien porque regresiona materialmente sin que él sea consciente de ello al útero materno y de una manera permitida por los médicos. Entonces, pasemos a otras funciones de su piel de barrera de protección antiestímulo, que son los aspectos defensivos sobre todo, ¿no? Acá lo importante es el tema del umbral para los estímulos, porque cuando no hay contacto, el paciente va a buscar el contacto.
El que no está siendo acariciado, contenido y tocado, va a ir a buscar eso. ¿Cómo lo va a buscar? Disminuir el umbral para sentir los estímulos y eso va a hacer que sea hipersensible. Muchos pacientes alérgicos en realidad les faltó contacto y entonces vienen y dicen soy alérgico a todo, todo lo que me dan hago una reacción inflamatoria. El exceso de contacto va a hacer que aumente el umbral para sentir los estímulos y vamos a tener un paciente más insensible que se deja estar y que se termina formando una coraza protectora, lo cual finalmente el contacto solo se logra a través del dolor o de experiencias intrusivas. Acá tenemos un ejemplo de un paciente eritrodérmico que mejoró muchísimo con tratamiento de psicoterapia individual, grupal, interdisciplinario con el dermatólogo, que en esa época todavía no existían los biológicos, o sea, fue tratado con metotrexato, que es muy eficaz, aunque tiene muchos efectos adversos. Fíjense qué significativo que se le fue la psoriasis en todo el cuerpo, menos en el ombligo, lo cual para nosotros psicoanalistas tiene un sentido muy especial. Y mientras se iba curando y transformando, porque fue casi una verdadera metamorfosis, acá tiene barba, acá se la sacó, porque cuando estaba tan brotado no se podía afeitar por el dolor y porque le lastimaba mucho la afeitadora. Además, perdía mucho calor corporal y sufría frío. Bueno, entonces me regala este libro, que es un libro de autoayuda, que trata de un caballero de la Edad Media que tiene una armadura porque está siempre peleando contra enemigos y no se la puede sacar. Y cuando quiere volver después de guerrear a la vida familiar, la hija, la esposa, lo rechazan porque así con la armadura no te queremos, no te podemos tocar ni abrazar. Entonces le invade una profunda tristeza, se pone a llorar, las lágrimas oxidan la armadura y la armadura se empieza a caer a pedazos y él recupera su cuerpo normal. Y eso es exactamente lo que le estaba pasando a este paciente, que descamaba de una manera que usted no se puede imaginar el reguero de escamas que dejaba en su camino. Bueno, voy a mencionar, para no excederme mucho con el tiempo, brevemente tres funciones más que me faltaban. Una es la intersensorialidad, que es la que permite integrar las distintas sensaciones, calor y presión, frío y dolor, prurito y tacto discriminativo. Todo eso, el cerebro y todo el yo del paciente lo tiene que poder integrar. Si no lo puede integrar, comienzan los problemas disociativos que van a ser predisponentes a problemas, alteraciones de la relación mente-cuerpo que vamos a llamar tendencia psicosomática. La función de identidad de individuación es que el que siente que no es, busca el ser con marcas distintivas, por ejemplo, tatuajes identitarios, ¿no? O incisiones, cicatrices, pinturas, make-up, estilo de peinado, etcétera, que le den una característica específica como para reforzar el sentimiento de identidad. Este, y por último, y muy importante, last but not least, es la función de pantalla mirada, que proyecta al exterior el estado del mundo interno y que vemos muy bien representada en esta imagen del David, en donde el David tiene una lesión en el codo, el dermatólogo que lo atiende cree que David es su objeto y no se da cuenta que él es objeto de la mirada de David. Mirada que David obtiene gracias a congelar
a su objeto con la rojez de su lesión. Igual que en Jurassic Park, el uno, la primera película Jurassic Park, en la cual hay un gordito que se burla de un dinosaurio más o menos del tamaño de él y le dice, se burla, lo menosprecia, dice, con razón ustedes se extinguieron y de pronto el dinosaurio hace así y abre unas orejas rojas que capturan la mirada del gordito y el dinosaurio aprovecha ese momento de captura para escupirle un ácido en la cara que lo inmoviliza y luego el dinosaurio se lo come al humano. Porque la rojez actúa también como mirada, pero no la mirada de la reciprocidad y el reconocimiento, sino lo que Lacan llama la mirada como objeto A, que es el componente real de la mirada, que eso requeriría media hora más de explicaciones de la cual no disponemos. Pero por lo menos lo dejo picando, ¿no? Este, bueno, vamos a parar acá y dejo abierto para preguntas que me quieran hacer o un intercambio con la audiencia, si les parece bien. Bueno, doctor Ulrich, muchas gracias por la presentación y pues Me voy a poner esto, casi escucho mejor. abrimos el Sí. espacio a las preguntas, a los interrogantes, a los comentarios. Yo quisiera comentar como una especie de comentario, escuchándolo, que en algún momento mm, me sonó, el cuerpo es como una gran hoja de papel, ¿no? Como digo, el cuerpo es testimonio, testigo de toda la historia de la vida, ¿no? Las cicatrices, lunares, deformaciones, accidentes, ¿no? Como que la historia se va escribiendo en la piel de alguna manera, ¿no? Me Bueno, hace pensar en la eso, ¿no? gente que vivió en los años 60 conocerá el libro de Ray Bradbury, El hombre ilustrado, que es un libro de ciencia ficción que dice lo mismo que dices tú. Y era en una época en donde los tatuajes no eran muy comunes, solo se tatuaban los marineros o los presos. Este, pero en El hombre ilustrado es una historia de un hombre que está todo tatuado de cuerpo entero y cada vez que se enfoca uno de los tatuajes se abre una historia de la vida de él y que son historias muy interesantes que en algunos casos son hasta premonitorias del futuro, porque por ejemplo una de las historias son unos niños que tienen una pieza un cuarto del futuro y en ese cuarto hay una gran pantalla. Y, estamos hablando de los años 60, ¿no? Y esa pantalla tiene realidad virtual. Es increíble los autores de ciencia ficción. Igual el rey de los reyes de la ciencia ficción para mí son Hanna-Barbera, que tenían un dibujito animado, Los Supersónicos, en donde todo lo que se inventó después ya estaba ahí en los años 60 en esos dibujitos animados del futuro. Tenían el microondas, la cinta para caminar, los drones, el robot que limpia la casa, la robotina, tenían este, todo lo que se inventó después, por ejemplo, el Zoom, porque estaba el jefe en una pantalla en la pared y le daba trabajo a Supersónico. Bueno, me fui por las ramas, pero es que hay veces que es increíble cómo los autores del pasado predijeron el futuro, ¿no? Bueno, pero esto viene a que efectivamente hay marcas en el cuerpo que son la historia de una vida. Y de hecho los dermatólogos nos enseñan que la queratosis actínica que tenemos, sobre todo los de tez muy blanca y que hemos estado mucho al sol haciendo deporte en la adolescencia y en la niñez, pues el efecto del sol es acumulativo y pagamos el precio de eso muchísimos años después.
como las terceras generaciones que pagan ¿sí? Sí, La historia de las lo que deudas. pasa. Eh, Doctor Ulrich, antes de pasarle la palabra al doctor Carvajal y al doctor Lieberman, eh, fue muy insistente en la relación de la mirada con la piel, ¿no? Porque también con eso terminó, como que hay una correlación importante en la sintomatología dermatológica con lo que es visto, con lo que es susceptible de ser observado, ¿no? Comenzó con eso, con la vergüenza, ¿no? Que la vergüenza se expresa, ¿sí? Con esta vasodilatación que le da a uno que se enrojece, ¿sí? O con la envidia, ¿no? Envidia tiene que ver eso, envidia, que es la mirada, ¿no? Es la mirada ¿no? Envidia es la etimología de la palabra, ¿no? Como, sí, mirar adentro del otro. Y hizo esa correlación permanentemente, ¿no? La correlación mirada-piel, como que hubiera una asociación muy particular entre las dos, ¿no? Bueno, hay una canción de, ¿cómo se llama este cantante? Bueno, me van a ayudar ustedes porque es un cantante de rock muy famoso y muy bueno, a mí me gusta mucho, que tiene una canción en donde la esposa se está preparando para una fiesta, ¿no? Se llama You Are Wonderful Tonight, en donde ella se está preparando para una fiesta frente al espejo y él describe cómo ella se va preparando, colocando un vestido, haciéndose el make-up, ¿no? Y entonces ella le pregunta, ¿cómo estoy? Y él le dice, You are wonderful tonight, ¿no? No sé si la conoces, es muy conocida la canción. Eh, Canción de a Eric ver, Clapton, una canción de Eric Clapton, exactamente, Eric Clapton. la mujer que le quitó a Eric, George Harrison. ¿cómo? Un chisme que creo que se la quitó a la mujer que le quitó a George Harrison, ¿sí? Que compartieron, mujer George Harrison y Eric Ah, Clapton. bueno, bueno, el asunto es que uno, es una cosa muy interesante la función del espejo, no solo por lo que dice Lacan del estadio del espejo, sino que piensen que uno, por ejemplo, se coloca una corbata y después va y le dice a la mujer, ¿cómo me queda la corbata? ¿Cómo combina? ¿Combina bien? O ella se coloca un vestido y le dice, ¿cómo me queda? En donde la mirada del otro te devuelve tu yo o no te lo devuelve, porque te puede decir, te queda horrible, sacátelo, ¿no? Y entonces ahí hay un juego que va de la mirada sobre sí mismo a la mirada del otro, y no nos olvidemos que si no fuera por el espejo, no es nuestro rostro lo primero que podemos ver de nuestro cuerpo, sino lo último. En realidad, un bebé lo que ve son sus manos. Y Freud lo dice muy bien en el proyecto de psicología para neurólogos, la importancia de las manos en la construcción del yo. Y por eso también hay tantas canciones de jardines de infantes de mover la mano y lograr que el niño imite los movimientos. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. En Argentina es muy popular en los niños de jardín de infantes el juego con las manos. Este, pero bueno, nuevamente, esto surgió a partir de lo que comentabas de la mirada y la piel que tienen una estrecha relación de ida y vuelta, porque la mirada además es un subrogado de la piel, porque yo miro cuando ya no alcanzo a tocar. Si ustedes agarran un niño menor de 2 años y lo llevan al zoológico y detrás de un enrejado le quieren mostrar una jirafa que está a 40 metros y uno le dice, mira, mira, mira. El niño mira el enrejado, no mira la jirafa, porque los niños son como miopes, miran lo que está cerca. ¿Mm? Este, entonces, ¿qué pasa? Que a medida que van creciendo, aprenden a extender el brazo que toca al ojo que mira y entonces dominan un horizonte más lejano
subrogando el contacto con la mirada. Ok, doctor Carvajal, doctor Lieberman, tiene la mano levantada. Bueno, muchas gracias a Jorge por esta exposición tan compleja que además la trata de resumir en tan poco tiempo con la cantidad de temática que hay detrás de lo que acabas de exponer, ¿no? Claro, hay una esencia que yo logré eh, agarrar y es lo primitivo del trastorno de la piel. Por eso y que Freud lo planteaba también, ¿no? La enorme escisión que hay psíquica en los trastornos de piel, ¿no? El trastorno de piel por un lado y la psicodinamia interna por el otro, ¿no? Y no se juntan. Y yo lo sé, y tú lo has vivido con toda seguridad, esa dificultad para integrar ese par de cosas que están expresadas además en la piel de forma tan actuante, tan no pensante, que es casi imposible la integración de lo uno con lo otro. Es lo primero que quiero destacar, ¿no? Lo regresivamente fuerte que es el trastorno de la piel. Eh, Me llamó mucho la atención lo de la intersocialidad, ¿no? Sensorialidad, recordando los conceptos de Stern sobre el niño que integra todos los sentidos, ¿no? Y que es capaz, por ejemplo, de reconocer un chupo por el hecho de haberlo tenido en la boca, ¿no? Al verlo, eh, la unión sensorial de los diferentes sentidos. Y eso tiene que ver también con la confusión que puede haber en un momento dado de la piel toda la sensorialidad problematizante que ha podido vivir un niño. Y por último, un poco que quería escucharte sobre el problema de los autistas, ¿no? La dificultad del contacto, ¿no? La no aceptación de que toquen su piel. Eh, Ligando esto con que los problemas de la piel están muy severamente expuestos en las dificultades de la integración del self. El autismo es en última instancia un problema del self, de la no integración del self. Y parte de esa sintomatología es la no integración de la piel y el contacto con el otro, ¿no? Quería escucharte un poco sobre ese tema, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu comentario. Estoy totalmente de acuerdo tanto en los aspectos disociativos como en el hecho de la importancia que tiene la intersensorialidad. Em, y lo del autismo también efectivamente es una asociación que uno muy frecuentemente hace. Por ejemplo, yo menciono muchas veces a Francis Tustin, que habla de una sensualidad elemental que el bebé percibe porque tiene todo tipo de estímulos sensitivos, básicos y variados, pero que tiene que procesar y no puede, no tiene cómo, porque es un bebé. Entonces, em, los padres tienen, y un poco nosotros los analistas también lo hacemos, los padres tienen que en la crianza generar eslabones intermedios, textos e historias que permitan procesar esa sensualidad elemental. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, cantando. Es habitual que cuando una mamá baña a un bebé le canta, o cuando lo duerme le canta. Por ejemplo, inventando historias
que permitan la aceptación de un bocadillo de papilla que el bebé rechaza y entonces la mamá dice que es un avión y hace el ruido del avión y va a aterrizar y el avión da vuelta y Pedrito se lo come, aterrizó y entonces el bebé come el avión en vez de la papilla porque traga, internaliza una historia integradora, un texto o un vínculo. Este es el pedacito de la tía Elena. Este te lo manda la abuela Marta. Y así logran que el niño coma, que es una función básica. Este, y después el otro tema es la concepción del espacio y del tiempo. Em, para lo cual, en lo que respecta al espacio, son muy importantes las dos prohibiciones del tocar, que no sean ni antes ni después de lo que corresponde, y lo que hay una autora uruguaya que llama el suspenso acentual, que consiste, por ejemplo, cuando vemos la entrega de los Oscar y sacan un sobre y dice, bueno, el ganador es, y te pasan 5 minutos de publicidad, ¿no? Entonces, ese suspenso hace que uno se quede esperando, que uno se vea toda la publicidad y se quede esperando que te digan quién es el ganador. Y lo mismo cuando jugás con un niño y le decís a la 1, a las 2 y a las 3 y ahí el niño se entusiasma, pero aprende a esperar, generando por medio del suspenso. Pero no es que aprenda a esperar la cola de migraciones del aeropuerto de Estados Unidos, sino que aprende a esperar que lo sienten para darle la comida, o aprende a esperar que el auto llegue a destino para bajarlo de la sillita. Eh, bueno, en definitiva, va a aprender a, a fantasear y a jugar. Y esos son herramientas fundamentales, lo lúdico, etcétera, lo textual, para ir superando disociaciones y para ir integrando las distintas funciones de la piel. Así que bueno, yo te agradezco los comentarios que dan en la tecla de profundos, porque abordaste, digamos, algo así como las herramientas que todos los seres humanos tenemos que lograr recibir y manejar, bueno, para habitar nuestro cuerpo y revestirnos de nuestra propia piel con su cara interna y externa. Y también para tolerar la piel herida, porque no nos salvamos nunca de, bueno, de tener, como decía yo al principio, todos somos pacientes de la piel. Jorge. Adrián Lieberman. Eh, Agradezco muchísimo, doctor, su exposición, es sumamente interesante. Me hace resaltar lo importante que es para los psicoanalistas dejarnos tocar por otros saberes y tocar saberes que no son estrictamente nuestro dominio. Es decir, rozar nuestras pieles cognitivas también con otras para entender mejor la conformación de la subjetividad. Eh, Tengo dos comentarios. Uno es que nuestro dispositivo analítico tiende a disociar el cuerpo del habla. Tendemos a opacar y a privilegiar el habla sobre otras cosas. Y que el mismo dispositivo del diván a veces nos dificulta el poder observar las manifestaciones
de lo psíquico en la piel, un enrojecimiento, una palidez súbita, la aparición de una lágrima, y que a veces nos cuesta, justamente quizá por este sesgo hacia este, lo simbólico, tomar esto como un dato de validez clínica. Y otro comentario que no está relacionado con esto es que hay una característica de la piel que es la pigmentación. Y sobre la pigmentación, que no es necesariamente una patología, creo, se construyen civilizaciones completas, eh, de la cual la patología creo que es el racismo. Es decir, podemos construir toda una cultura alrededor de poseer una pigmentación o no, o en los países de Latinoamérica, donde el mestizaje es tan variado y abundante, como también creamos categorías identitarias a partir de las proporciones en que estas pigmentaciones cambian. Probablemente no está relacionado directamente con la patología, pero me parece que es un correlato también de la piel en su valor significante, a nivel quizá más colectivo, más cultural. Interesante. Bueno, ese tema es otro tema también muy central, porque efectivamente la relación entre la piel y la identidad es una relación muy estrecha hasta el punto de que nuestra identidad se, valga la redundancia, se identifica con nuestras huellas digitales. O sea, lo más elemental que nos diferencia los unos a los otros es la huella digital. Tanto es así que particularmente yo me pongo contento cuando alguna aplicación del teléfono celular me permite, cuando dice reconocimiento biométrico, que me permita usar la huella digital, porque es lo que me da más tranquilidad de que si me roban el ladrón no tiene, no lo va a poder tergiversar. Este, pero también es cierto que tú lo estás enfatizando, que las razas están muy relacionadas con el color de la piel. Y como la identidad se relaciona tanto con el color de la piel, justamente las problemáticas identitarias que hay en el racismo apuntan ahí, apuntan, entre otras cosas, al color de la piel. Ahora bien, también hay, con respecto al color de la piel, patologías, por ejemplo el vitiligo, que es una patología sumamente interesante desde el punto de vista psicoanalítico. Hay un autor brasileño, hay un grupo en Brasil que se dedica también a los problemas psicológicos relacionados con la piel y con los que yo tuve intercambio. Y hay uno de los autores que tiene un capítulo de un libro dedicado al vitiligo y que hace una diferenciación que me pareció muy creativa, muy original. Él dice que hay vitiligo con cuerpo y vitiligo sin cuerpo. Entonces dice que el vitiligo sin cuerpo es el paciente que no tiene psicológicamente un cuerpo y que entonces el vitiligo le aparece de la manera como alguien que va a pintar un mural, primero te lo pinta todo de blanco y luego pinta sobre el blanco, porque si no pinta de blanco antes, lo que hay originariamente le modifica lo que él está por pintar. ¿Me explico? Mm, Y en cambio el vitiligo con cuerpo es alguien que ya está el mural pintado, pero alguien le borró una parte, ¿no? Y bueno, eso abre toda una dimensión de investigación que nunca pude hacer del todo
y que es la relación que hay en los pacientes con vitiligo entre, bueno, por un lado la mirada y la piel, pero también entre el nombre y la enfermedad, porque yo encuentro muchos casos, y lo he visto en España también, de personas que se llaman Blanca, que se llaman Clara, que se llaman Clarisa, Bianca Nieves, y que tienen vitiligo. Y entonces yo digo, bueno, esto no es la causa del vitiligo, la causa es una reacción autoinmune, pero tampoco es algo que no tenga ninguna relación. Aparte, si encontramos la relación, eso no quiere decir que sea la misma relación en todos los pacientes. Puede ser en algunos sí, en otros no. Por ejemplo, yo he visto casos de vitiligo en pacientes que se dedicaban a limpiar casas, ¿no? Y que entonces de pronto usaban mucha la lejía, lavandina, y venían con la teoría de que era por la lavandina, la lejía, que les había producido vitiligo, y no era por la lejía. Pero en sus mentes ellos trabajaban con un elemento fuertemente blanqueador. O sea que, vuelvo a Adrián, el tema del color es súper interesante, muy importante en la problemática de la piel. Por un par de comentarios acá. Gabriela que comenta que el cuento que estaba mencionando es La pradera de Ray Bradbury. Y María Tal Juana cual. Piña que comenta, un paciente con dermatitis atópica recuerda cómo siempre desde pequeño se ha sentido observado y vigilado por la madre. Perdón, me hizo acordar de una paciente también que yo tuve alguna vez que tiene una hija con epidermolisis bullosa y ella era Ah, diseñadora sí. de modas. Ella era diseñadora de modas, de la piel de mariposa. Perdón. Esos comentarios ahí como para... Yo tengo la tentación de que Juan Guillermo Chalela diga algo, el gran dermatólogo de este país, escuchar, ¿no? En relación con lo que, esa monstruosa experiencia tuya y lo psíquico, ¿no? Que es lo que Jorge trae hoy. Me atrevo, pues, querido Juan. Abro aquí. ¿Me están oyendo? Sí, Sí, creo te que vemos. tengo cerrado el micrófono. Ok, no, ya, ya. Bueno, muchas gracias al profesor Ulnik por su maravillosa conferencia donde nos cuenta todas esas experiencias extraordinarias. Yo no me voy a alargar mucho porque él ya tiene las 10:30 de la noche. Es que nosotros estamos temprano todavía, ¿no? En cambio, él ya el tiempo para el doctor Ulnik es un poquito más complicado. Pero bueno, mm, veámoslo un poquito, Guillo y Fernando, desde el punto de vista mío, dermatólogo. Yo no soy psicoanalista, yo no soy psiquiatra, pero me topo con esas situaciones permanentemente. Siempre uno se pregunta qué fue primero, la parte emocional que desencadenó una enfermedad o la enfermedad desencadenó una parte emocional. Eh, Recuerden ustedes toda esa cantidad de ejemplos que hay de lesiones de la piel visibles en personas que se convierten en una situación complicada para vivir, pero en otras los fortalece. ¿Sí? Recuerden ustedes la modelo negra que tiene vitiligo, Naomi creo que se llama, y que es un personaje mundial, un personaje universal y que ha sacado una gran, eh, eh, ¿cómo se dirá? Un gran rédito de tener su vitiligo. Es una modelo pues que la contratan en el mundo entero. Una de las cosas graves que sucedió con la pandemia, el doctor Ulnik lo trajo mucho a colación, fue el no tocar, ¿no? El no poder tocar.
Inclusive una de las lecciones que dejó la pandemia es la virtualidad. Una de las situaciones que el paciente que requiere el servicio del dermatólogo y que se hace su consulta virtualmente es, pero no me va a tocar, pero el doctor no me va a oler porque muchas enfermedades de la piel huelen, ¿sí? Inclusive los españoles tienen unos libros interesantísimos sobre diagnósticos por olfacción. ¿Sí? A uno en la universidad le enseñaban que el paciente diabético tenía un olor a manzana o algo así por el estilo. Pero bueno, a qué huele el paciente con ictiosis? ¿A qué huele el paciente que, como el que el doctor Ulrich presentaba con una eritrodermia psoriásica? Mm, Muy bien. Y tenemos las bases inmunológicas para explicarnos muchas enfermedades de la piel, casi todas, pero también hay la parte emocional que las complica. Un ejemplo, la alopecia areata. ¿Recuerdan ustedes cómo la alopecia areata toda la vida fue una enfermedad de tipo emocional? Y nosotros mandábamos al paciente con alopecia areata al psiquiatra, al psicoanalista, y a veces se lo devolvían a uno y le decían, no, hágale una infiltración o algo así porque yo no le encuentro nada. Sí, él está muy bien, ¿no? Hasta que comenzamos a explicarnos toda esa situación autoinmune que hoy está rodeando la alopecia areata. Pero ¿quién dispara la situación autoinmune? ¿Será la emocionalidad? Porque esos iban en contravía, ¿sí? Y por eso se han inventado una cantidad de moléculas que pueden ser más disparadas o menos disparadas, permítanme el término, por una situación emocional de un paciente. Yo no sé si estoy utilizando bien el término, ustedes me lo perdonan, pero pues no es mi campo, pero mm, eh, uno encuentra cómo mm, hay sustancias como los neuropéptidos, por ejemplo, que explican muchas enfermedades de la piel, muchísimas enfermedades de la piel, pero que están cambiadas por el momento mental y emocional que tiene un enfermo que la sufre. Yo creo que tener psoriasis no es agradable. Yo creo que tener vitiligo no es agradable, ¿sí? Porque además la piel la utilizamos para identificar a los seres humanos, ¿no? Nosotros decimos, ¿dónde está el edificio tal? Allá donde está parado aquel negro, ¿sí? ¿Dónde queda el teatro tal? ¿Dónde está el calvo? ¿Sí? ¿Dónde está? Entonces, ¿dónde está el jorobado? ¿Dónde está el jorobado? ¿Cómo dice? Alguien habló, perdón. Entonces, todas esas cosas de la piel son muy importantes. Yo no me voy a referir a todo lo que dijo el doctor Ulrich, le tomé todos los apuntes del mundo. Yo tengo mi manual de los cortapalos, como Hugo, Paco y Luis, en donde anoto todas las cosas interesantes que aprendo de la vida, no solamente localizadas con la piel. Pero hay cosas que siempre le llaman a uno la atención. Usted mencionó, doctor Ulrich, el delirio dermatozoico, la enfermedad de Elbo, ¿no? En que el paciente le cuenta a uno que tiene parásitos y los ve, ¿sí? Y existe el signo de la caja de fósforos, en donde el paciente trae la caja de fósforos y le abre uno y ahí están los parásitos, ¿sí? Uno usualmente son escamas o cosas, para mí. Pero, pero a mí me han pasado cosas tan simpáticas como este, se las voy a contar porque es una anécdota que la recuerdo siempre. Llega un paciente y me dice, doctor, vengo a consulta porque yo tengo parásitos en la piel, los parásitos me caminan y yo los veo caminar por el corredor de la casa y vuelven y se me pegan. Bueno, algunos traen que el chofer de la casa también y que la señora, y etcétera, eso tiene una cantidad de nombres sindromáticos y todo, pues que no vale la pena recordar. Pero recuerdo ese paciente y yo hice algún movimiento en mi cara o algo así y me dijo, mire doctor, ¿cómo se le ha aprendido? Ya usted se lo prendí, ya no se está rascando. Y entonces yo dije, no, pues este señor está muy mal, está delirando terriblemente y yo tengo, como Guillo lo sabe y creo que Fernando también, un hermano que es psiquiatra, y entonces, y trabaja muy cerca a mí, entonces se lo mandé a él y me olvidé del paciente. Y al poco tiempo que me acordé, le dije a mi hermano, oiga, ¿qué hubo el paciente con delirio dermatozoico que le mandé? Dijo, ah, no, lo curé con benzoato de bencilo.
Entonces, ¿sería que sí tenía parásitos? ¿Sí? Y resulta que yo lo ubiqué mal. Este cuento lo he hecho porque esto pasa con mucha frecuencia, ¿sí? Que a veces nosotros que no tenemos las armas que tienen ustedes para ubicar el paciente en ese contexto, lo podemos perder simplemente por eso, porque dejamos de por medio la situación emocional. En Colombia tenemos un gran ejemplo de lo que es el contacto de la piel, que es el bebé canguro. El ejemplo del bebé canguro que es universalmente demostrado, ¿sí? Cómo los niños, los bebés que nacen con bajo peso, el solo contacto de piel con su madre les hace crecer, les hace subir el peso. Ese es un ejemplo muy importante de lo que es tocar, de todas esas cosas que nos comentó el doctor Ulnik, que fueron muy interesantes. Mm, igual, la piel es una barrera entre lo externo y lo interno, me enseñaron a mí alguna vez, ¿sí? Y uno habla de la barrera cutánea con el paciente atópico. Cuando uno se sienta con el paciente atópico que se rasca y se rasca y se rasca y su principal problema es el prurito, ya hoy en día nos lo explicamos de una cantidad de maneras inmunológicas y hablamos de la inflamación neurogénica y hablamos de una serie de situaciones de esas, pero siempre el prurito quita la calidad de vida y el prurito no los deja dormir y los niños dejan de ir al colegio porque no duermen, ¿sí? Y esa situación en dermatitis atópica nosotros lo tenemos que enfrentar y nos cuesta mucho trabajo enfrentarlo porque sí, tenemos medicamentos, ¿sí? Para hacer dormir al niño, para disminuir la compulsión del prurito, pero lo demás, lo que eso significa. Si es que el niño, los atópicos son muy manipuladores, entonces será que esa manipulación del prurito hace que su mamá se voltee a mirarlo, ¿sí? Y la mamá siempre lo regaña, no te rasques. Y uno dice, pero ¿cómo diablos no se va a rascar si eso rasca en Colombia decimos, doctor Ulrich, como un berraco, ¿sí? O sea, eso rasca muchísimo, es lo que queremos decir, ¿no es cierto? Entonces, ese contexto de la piel con la relación psicológica y emocional del ser humano son muy importantes. Los síndromes disestésicos, doctor Ulrich, el paciente que le duele la piel y que pasa por nuestra consulta y uno no encuentra nada, y uno lo examina y no tiene nada, y hace toda la clase de laboratorios y de vainas y de cosas que a uno le enseñan y el paciente no tiene nada. Entonces, ¿usted qué dice? Este paciente está loco. Pero el paciente no va a ir al psiquiatra porque él no tiene el concepto de enfermedad mental. Él cree que está enfermo de la piel y tiene razón, está enfermo de la piel seguramente, ¿cierto? Pero, pero en ese tipo de cosas como el síndrome disestésico, como la misma psoriasis, pues la situación que el paciente siente se complica mucho más con la parte emocional. Entonces creo que estos son unas conferencias muy interesantes, muy importantes. Nosotros no somos tan técnicos para hablar del yo y de la piel y esas cosas, porque no es nuestro oficio, para eso están ustedes, pero entendemos lo que nos quieren decir cuando nos hablan de ese tipo de cosas. Entonces yo creo que esto es muy interesante todo lo que yo he oído, me va a servir mucho para mis residentes, a quienes les insisto mucho en esa parte emocional, que se le enfrenten al paciente, que se le acerquen al paciente. ¿Qué está pasando? ¿Dónde tiene el principal problema? Mm. Y otras cosas que, bueno, hay mil cosas aquí que yo anoté en mi manual de cortapalos. Tengo, obviamente, la situación, la piel erógenamente hablando, es muy importante. Imagínense ustedes tener una relación sexual sin epidermis. Imagínense ustedes uno tocar a una mujer que no tiene corpúsculos de Meissner ni de Auerbach, ¿sí? Y que no siente el paso de nuestra yema de los dedos. Entonces, la piel tiene todas esas connotaciones y es el órgano más extenso que tenemos los seres humanos. Biosocial es la piel. Yo creo que es el órgano porque es el que más se ve. ¿Cuál es el problema del paciente dermatológico? ¿Qué se le ve? ¿Qué se le ve lo que tiene?
A nadie lo paran por la calle para decirle "Uy, cómo tiene de feo el cáncer del estómago, ¿sí? O cómo está de mal de esa hepatitis. No, pero si hay que le salga un grano, inmediatamente, oiga, vaya al médico. Usted hablaba, doctor Ulrich, de la queratosis actínica, ¿sí? Que termina siendo el, 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 eh, el ejemplo tan importante de que el doctor Lieberman también ya se va. Yo ya paro aquí. Es que nos dan tan poquita ocasión a los dermatólogos de hablar que cuando nos dejan nos metemos en el cuento, porque a los dermatólogos nos volvieron cosmetólogos. Entonces ni interconsulta ya nos mandan. ¿Sí? Entonces todo esto que nos ha comentado y nos ha enseñado el doctor Ulnik, creo que es muy valioso y, y lo voy a comentar un poquito con mis residentes. Alguna vez eh, pensamos en que los residentes de dermatología rotaran por psiquiatría. Y fue como, y nos pareció muy interesante, sobre todo porque llegaban muchos pacientes con complicaciones de la piel por problemas mentales y emocionales y no sabíamos cómo enfrentarlos. Entonces, metimos residentes de psiquiatría a la consulta de dermatología y entonces le decíamos, mire, el doctor que es residente va a seguir tratando de su caso. Y era un psiquiatra realmente. Y al revés, nos interesaba que los psiquiatras también nos mandaran los casos a nosotros. Entonces, muy bien, yo he gozado muchísimo esta reunión. Me ha encantado la manera tan elegante y tan didáctica con que la ha comentado el doctor Ulnik y por eso me quería desquitar hablando un poquito más de la cuenta, pero ya no más, para que el doctor Ulnik se pueda ir a descansar. Muchas gracias, doctor Chalela. Doctor Ulrich, y cerramos. Bueno, gracias a todos. En principio, hacen falta dermatólogos como el doctor Charela porque que está demostrando un interés genuino y conocimientos interesantes y experiencia con todo lo que entra dentro del campo de la psicodermatología. Así que siempre es bienvenido escuchar a los dermatólogos con experiencia y con la amplitud sentimental y mental necesaria como para poder trabajar en conjunto con nosotros. Así que en buena hora, muchas gracias por su presencia y por todos sus comentarios. Y también gracias al resto por haber tenido la deferencia de escucharme y a Fernando y a Guillermo y a Adrián por haberme invitado. Así que ha sido un gusto. Eh, la importancia que les he dado a esta invitación eh, se acentúa porque a la misma hora jugaba la selección argentina y no cancelé. Muchachos, Bueno, un entonces, primero de abrazo todo, para todos y muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Antes de terminar, dos cositas. Doctor Chalela, la modelo no era Naomi. Naomi Campbell era la otra. Sí, Naomi sí, sí, Campbell tienes tenía como razón. un top. Sí, Esta sí, es sí. Winnie Harlow. Winnie Willy Harlow. Harden, exactamente, La que a usted le perdón. gustaba, Naomi, esa tenía un trastorno obsesivo No, compulsivo, doctor sí, sí, Chalela. sí, 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 no, Que no, no no, esta le, era no otra, le esta era otra. toreé la memoria Otro. a Yo, Fernando, Lo Juan otro que Guillermo. quería era invitarlos al próximo ciclo que vamos a tener de conferencias que estamos organizando con un tema que genera mucha urticaria, ¿sí? Que es Magnífico. el tema de Ah. psicoanálisis y la política. Estamos organizando un ciclo Uy, que por ahí en unas 2 o 3 semanas estaremos, sí, empezando. Les avisaremos van a, con el debido tiempo. van a traer políticos para psicoanalizarlos, porque eso sí no me lo pierdo. No, 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 ahí no tenemos caso, no tenemos posibilidad de hacer ningún tipo de transformación. Muchas gracias a todos por la presencia, muchas gracias a todos por la presencia. ¿Mm? Muchas Bueno, gracias.